Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, dio una conferencia de prensa en la cual presentó el nuevo presupuesto público para el año 2014 y donde la novedad principal en términos macro tiene que ver con la reducción de la expectativa de crecimiento para este año y para el próximo. Para este año la nueva tasa esperada es de 5,7% y para el próximo de 6%. También ha hecho énfasis en el crecimiento que va a haber en el presupuesto para programas sociales, por ejemplo, en 30%. Y también se refirió a un tema que ha comenzado a debatirse fuertemente en estos días, y es el aporte que tienen que comenzar a hacer los trabajadores independientes a las AFPs, o mejor dicho, al sistema de pensiones, ya sea público o privado. Esto ha comenzado a generar controversias. Hay personas incluso bastante bien informadas que han comenzado a decir que no tiene sentido que comience a descontarse el 13%, por ejemplo, una tasa menor, para que este dinero vaya a su fondo de jubilación. Para conversar de estos dos temas y de la subida del tipo de cambio, que hoy día en el diario Gestión hay una entrevista muy interesante a Bruno Seminario, que es investigador y docente de la Universidad del Pacífico, en la cual señala que su expectativa es que el dólar va a caminar hacia 3 soles rápidamente, que la fuerza, de la subida viene más rápido de lo que se espera, y que el BCR en realidad no debería hacer mucho esfuerzo por contenerlo porque eso le haría bien a la economía. Para conversar de este grupo de temas hemos invitado a Hugo Perea. Hugo, muchas gracias por estar acá. A ustedes. Para que nos ayude a entender qué está pasando. ¿Qué tal? Comencemos por el tema del crecimiento primero. El 5,7 era algo que ya la mayoría de bancos y de consultoras habían proyectado o que habían cambiado su estimación hace un mes, 2 meses. En todos los casos, lo que sí uno percibe es que la expectativa para el 2014 es mejor que la de este año. ¿En qué se basa esa mejor expectativa? Porque claro, la gente tiene la sensación de que hay una desaceleración. Entonces, estando casi en septiembre, uno se pregunta, ¿tan rápido es que va a dar la vuelta el próximo año la situación económica? Bueno, yo creo que la expectativa de un rebote ligero el próximo año está vinculada a una mejora del entorno internacional, ¿no? Estados Unidos va a crecer algo más del 2%, es lo que piensa el consenso hoy en día, lo cual implicará medio punto más porcentual de lo que se espera ahora. Más o menos, el consenso está más o menos en 2,3, este año se espera en 1,8, entonces va a haber un poquito más de fortaleza por el lado de Estados Unidos, implicará una mejora de la demanda de este país y por lo tanto empujará algo las exportaciones. Europa, los indicadores señalan que la intensificación de la contracción ya se ha estabilizado, ya no se está intensificando, perdón. El segundo trimestre ha habido crecimiento después de ¿cuántos trimestres? Sí, como 5 o 6, ¿no? Entonces ha habido y no solo eso, sino los indicadores que anticipan la evolución del sector industrial. Hay unas encuestas que se realizan, que es el PMI, estaban cayendo sostenidamente y las 2 o 3 últimas lecturas muestran estabilización y en algunos casos un ligero rebote. Que también sucede con los indicadores de confianza. Exacto, a eso me refiero. Los indicadores de confianza industrial, PMI, y los indicadores de sentimiento de la economía, el ZEW, el IFO en Alemania, que han venido mejor, ¿no? Que están anticipando que la actividad podría venir mejor. Entonces, en este entorno, la contracción se estabiliza, no se intensifica, y se espera un rebote para el próximo año de la eurozona. Nosotros en BBVA Research estamos esperando que luego de caer más o menos menos 0,4 este año, la eurozona como un todo, el próximo año crezca 1%. Entonces tienes Estados Unidos con más crecimiento, Europa con más crecimiento, China también está estabilizando esa desaceleración que generó cierta ansiedad en los mercados, también está mostrando síntomas de estabilización. Entonces, en ese entorno habría algo más de soporte por el lado global, ¿no? O sea que la única novedad o cambio inesperado podría ser o seguiría siendo una mayor desaceleración de China. Sí, yo diría que uno de los factores, en realidad nosotros vemos 2 factores de riesgo, ¿no? Uno más financiero, que la salida del retiro del estímulo monetario en Estados Unidos sea un proceso desordenado y que esto genere volatilidad en los mercados, endurecimiento de las condiciones financieras y depreciación de las monedas de emergentes, entre ellas la nuestra, y una aversión al riesgo que implique, en nuestro caso yo no diría una salida, pero sí dejarán de entrar capitales desde el exterior. Entonces, ese es un escenario de volatilidad por el lado financiero vinculado a Estados Unidos. Y por el lado más de
de crecimiento y vinculación con los precios de las materias primas, que lo que tú has mencionado, que China empiece no a generar un proceso de aterrizaje suave a tasas de crecimiento 7,5, sino un proceso de aterrizaje forzoso que genere una desaceleración algo más pronunciada y que tenga un mayor impacto sobre los precios de las materias primas. Ahora, en ese segundo escenario, digamos, la gran duda que hay sobre China, digamos, si uno mira los indicadores, no soy economista, pero por lo que leo, estoy dando una lectura de los que leo, es que si uno mira los indicadores, uno debería esperar que a China no le pase ese segundo escenario, pero lo que hay es una desconfianza respecto a los indicadores que se manejan en China. Es decir, si la información que se está dando hacia afuera es real. Es un magnífico punto, ¿no? Porque, claro, en general todas las estadísticas macro tienen algo, vamos a decirlo así, de ciencia ficción, ¿no? Imagínate, estamos haciendo análisis de toda la economía con un conjunto de datos sobre un escritorio. Agrégale a eso el secretismo de las autoridades, una prensa controlada y un país enorme. Entonces, claro, ¿qué reflejarán esas estadísticas? En el cual recolectar información o data es difícil, es muy difícil. Pero haciendo eso a un lado, los indicadores en general están mostrando estabilización. Pero que China está sufriendo cambios estructurales es bastante claro, ¿no? Su modelo de crecimiento exitoso en la última década, por lo menos, con tasas de crecimiento tan altas, parece ya estar encontrando un techo, ¿no? China tenía esa ventaja de tener una fuerza laboral aparentemente infinita, que le implicaba bajos salarios, ¿no? Y por lo tanto utilidades altas de las empresas que lo único que hacían era reinvertir y reinvertir y reinvertir. Ese proceso ya está finalizando, los salarios están empezando a subir, vamos a decirlo por el lado positivo, el crecimiento llega finalmente a la masa de trabajadores, ¿no? Con mejores salarios, pero la fuerza laboral ya está empezando a escasear. Entonces en ese entorno te genera dos efectos, presiones al alza en salarios, te resta competitividad y vas a tener que la inversión en capital, que fue otra de las características del crecimiento en China, empieza a generar cada vez menores retornos. Entonces tiene que haber, la palabra de moda, ¿no? Un rebalanceo del crecimiento en China, de mucha inversión hacia más consumo. Ahora, la pregunta que se hacen es, ¿este proceso va a ser suave o va a ser desordenado? Una contracción muy fuerte de la inversión y poco a poco el consumo va dándole soporte, o va a ser un proceso suave donde a medida que declina la inversión, que ha sido excesiva en los últimos años, el consumo poco a poco va tomando la posta. Ojalá sea este segundo caso, ¿no? Ahora, lo interesante, y claro, es difícil, me imagino, es bien difícil hablar sobre un país que está no solo tan lejos geográficamente, sino pues que, como tú dices, es tan difícil de saber qué cosa es cierto en términos de estadísticas. Es que es como que a los chinos no les agarró por sorpresa, es como que ellos mismos vienen hablando en sus planes quinquenales de estos problemas. Eso es el primer punto. Y el segundo es que finalmente la tasa de crecimiento que van a tener este año es una cosa que ellos habían anunciado que iban a tener este año. Es como si las estadísticas son ciertas, tuviesen todo bajo control. Claro. Comenzando con lo último que has mencionado, lo que pasa es que los mercados se habían acostumbrado a ver que cuando China anunciaba un determinado nivel objetivo de crecimiento, siempre apuntaban a medio punto más al final del día. O sea, si decían 7, va a ser 7,5. Entonces dijeron 7,5, el nuevo plan quinquenal, pensaban que iba a ser 8. Y la verdad que 7,5, 7,3. Las autoridades parece más dispuestas a aceptar un crecimiento alrededor del 7,5, ¿no? Tal vez un poquito menos, tal vez un poquito más, pero alrededor del 7,5. Pero el punto aquí es que sea un crecimiento sostenible, ¿no? Como tú bien también has mencionado, las autoridades chinas se ven de este tema de un crecimiento algo desbalanceado desde hace años, ¿no? Entonces el crecimiento ha encontrado soporte en una moneda subvaluada, lo que incentivó las exportaciones y una expansión del crédito realmente significativa, ¿no? El ratio que miramos de penetración bancaria, crédito sobre PBI, en el 2008 estaba como en 110%. Hoy día está en 180%. Ese avance tan rápido en la penetración bancaria, algunos analistas sugieren que China en realidad está empezando a experimentar o está en el medio del desarrollo de una burbuja crediticia. Las autoridades son conscientes de eso y dicen, bueno, ¿sabes qué? Este modelo de crecimiento de tipo de cambio o de moneda subvaluada y de mucha expansión del crédito ya llegó a su tope, estamos enfrentando fragilidades financieras, vemos un poco de burbujas inmobiliarias por aquí, vemos un alto endeudamiento de los gobiernos locales, ¿no? Y vemos también el desarrollo de lo que se ha llamado la banca paralela informal, poco regulada y donde hay mucho temor de qué cosa hay ahí. Entonces hay una serie de fragilidades financieras
que hacen que las autoridades chinas digan, mejor aceptamos un crecimiento un poquito más lento, pero porque si implementamos medidas de estímulo muy agresivas como las del 2008, vamos a exacerbar estas fragilidades. Mejor vamos más despacio, pero lo hacemos sostenible. Ya han comenzado a dar medidas para controlar un poco el crédito. Para controlar el crédito, para contener el alza de precios en los mercados inmobiliarios en distintas ciudades, para limitar el endeudamiento de los gobiernos locales. Entonces se han empezado a mover también para limitar el desarrollo de la banca informal, se han empezado a mover y en ese entorno pues el mundo ya percibe, mira, así China quisiera implementar un gran estímulo como el 2008, la verdad que ahora está un poquito más limitada. Tiene fragilidades financieras que le limitan a hacer una expansión fiscal, una expansión monetaria como la que hizo en el 2008. Ahora, entonces estamos pasando por un proceso en el cual lo que tiene que haber o está pasando, ocurriendo, es un reacomodo de expectativas. Correcto. Y una vez que los mercados, que también son como señales de lo que puede pasar, acepten que China, digamos, en un momento se decía que China se iba a convertir en la principal economía del mundo en el 2021-25. Eso probablemente ya no vaya a pasar. Puede ser que sí, puede ser que se postergue, pero es como que el mundo va a tener que reacomodar nuevamente las digamos, expectativas de mediano plazo, y eso calmará nuevamente el ánimo, ¿no?, de los inversionistas. Yo esperaría que sí, que se internalice, que mira, China uno no puede crecer de manera sostenida a tasas de 10% para siempre, ¿no? China tenía mucho espacio para hacerlo en las últimas 2 décadas, lo hizo, y poco a poco va a empezar a converger a tasas de crecimiento algo menores. Pero esas no son malas noticias. Mira, más o menos el consenso dice que en los próximos 30 años el promedio de crecimiento de China, no ahora, pero el promedio de crecimiento de los próximos 30 años debe estar alrededor del 6,5. A esa velocidad, en el 2030, el PBI por habitante en China se va a triplicar. Entonces terminará el proceso de industrialización devorador de materias primas, pero empezará el consumo de otros bienes que requieren también materias primas, si es eso lo que está subyace en tu pregunta, ¿no? O sea, que China deje de demandar materias primas, porque se va a desacelerar. Se va a desacelerar, pero va a cambiar patrones de consumo, posiblemente hacia bienes que también demanden materia prima, ¿no? Entonces, lo que quería decir finalmente es que en nuestra percepción no vemos que el superciclo de commodities haya finalizado, ¿no? Sino lo que estamos viendo es una moderación cíclica. China se está acomodando hacia un entorno de crecimiento algo más moderado, pero importante, sostenible. No es que el precio del cobre se va a desplomar, ¿no? ¿Te acuerdas cuando tuvimos este auge de los minerales a finales de los 70, llegó hasta el 84, y de ahí empezó a desplomarse hasta entrada la década pasada, ¿no? Hasta inicio de la década pasada, secularmente caídas de los precios de las materias primas, ¿no? Y luego empezaba a levantar precisamente por la irrupción de China. No creo que pase lo mismo. Eso es importante para los televidentes porque muchos, digamos, ya se ha hablado del tema, pero es bueno reiterarlo, ¿no? O sea, los precios de los minerales han caído, pero por ejemplo el oro ya está nuevamente cerca de los 1.400, que es un precio bastante alto, digamos, históricamente hablando. El cobre está en 330. Claro, y que no son malos para, digamos, para el desarrollo de la minería en el Perú. A estos niveles, yo diría que ninguna operación grande minera en el Perú deja de ser interesante, rentable, ¿no? Claro, uno quisiera tener siempre los precios más arriba, ¿no? Claro, pero sí, te da más holgura. Y muchos proyectos que hoy día parecen muy caros y de altos costos operativos, pues serán rentables. Pero yo diría que el grueso va a seguir... Bueno, ese es un punto importante porque la presidenta de la Asociación Nacional de Minería estuvo acá el otro día y decía que, claro, que había que mirar no solamente el incremento en los precios, sino que los costos también habían subido fuertemente para la minería, ¿no? Para la minería, pero mira, interesante lo que ha mencionado porque... y ahí Perú tiene ventajas comparativas, ¿no? Hay otros países donde los costos de producción han subido mucho más que en el Perú, ¿no? Entonces, si mal no recuerdo, en el caso del cobre, en promedio de los costos habían subido como 30% en los últimos 5 años. En Chile subió más, 60%. Y en Perú está por debajo del promedio. Entonces, también podría claro, dentro de los factores de riesgo hay también algunas oportunidades relativas, ¿no? Ok, entonces ese factor de riesgo es China. Ahora, en el tema de Estados Unidos, y nuevamente a los televidentes, este crecimiento, esta recuperación de Estados Unidos está en buena medida, corrígeme si me equivoco, explicada por esos estímulos monetarios que ha lanzado la Reserva Federal, lo que es el Banco Central de Reserva de Estados Unidos, a la economía. Y como la economía se viene recuperando, la Reserva Federal dice... es probable que a finales de año vamos a comenzar a retirar este estímulo. Y eso es importante porque el mercado lo toma mal y corrígeme si me equivoco, finalmente la caída en el precio de las materias primas, más que por un efecto real de la economía productiva, es consecuencia de esta
señal que se lanza a los mercados financieros? También tiene una influencia, ¿no? El hecho de que el dólar se vaya a apreciar, pues implicará, hay una correlación negativa entre un dólar más fuerte y precio de las materias primas. Si el dólar se aprecia, los precios de los metales básicos que exportamos tienden a caer. Es una correlación histórica. ¿Y eso es porque se trasladan inversiones financieras de uno a otro lado? Porque este mercado se cotiza en dólares, digamos, si quieres. Entonces, vamos a decirlo de otra forma, si el dólar pierde poder adquisitivo, yo como exportador minero, pues para recuperar el poder adquisitivo pediré un precio más alto en dólares, vamos a decirlo así, ¿no? Ya. Entonces hay una relación inversa entre el precio, entre la fortaleza del dólar y el precio de las materias primas. En parte está vinculado a lo que tú mencionas porque el retiro de los estímulos monetarios implicará que el dólar se fortalecerá a nivel global y las materias primas, consecuentemente, sus precios tenderán a corregirse en alguna medida. Pero de otro lado, yo no estoy tan seguro si estas medidas de expansión monetaria han ayudado a la recuperación de la demanda agregada en Estados Unidos. Yo diría que más bien han ayudado, pero no sé si a estimular el gasto, sino a que el proceso de desapalancamiento de las familias, de reducir sus niveles de endeudamiento, sea un proceso más suave, menos friccional. Cuéntanos qué cosa incluye la demanda agregada. La demanda agregada es el gasto de consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto del gobierno, ¿no? Digamos la demanda interna, a veces le decimos, cuando está a la suma de esas tres variables, ¿no? En el caso de cuando viene la crisis, las familias y las empresas, las familias en particular, están altamente endeudadas. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Dice, bueno, vamos a reducir las tasas agresivamente, vamos a expandir la cantidad de dinero que emitimos y eso debería reactivar la demanda. Pero no ocurrió. ¿Por qué? Porque si tú eres una familia altamente endeudada, aunque te pongan la tasa en el piso, ¿tomas deuda? No, claro. No es cierto. Entonces, ese ha sido un proceso que ha durado 5 años, por lo menos, desde que estalló la crisis hasta la fecha. Hoy, el nivel de endeudamiento de las familias ha caído sustancialmente, unos 20 puntos respecto del pico del 2008-2009, y eso pone con bien pie a la economía, porque dicen, bueno, ya las familias han saneado sus balances, entonces ahora sí van a poder gastar algo más. En el caso de Estados Unidos, ¿cuál es este ratio que mencionabas para China de crédito sobre PBI? En el caso de Estados Unidos es más o menos 200%. Ah, ok. Sí. O sea que esta es... Pero es una economía más avanzada, ¿no? Claro. Y no es el problema tanto el nivel, sino que China pasó de 110 a 180 en pocos años. Eso implica pues que el crédito ha estado creciendo por encima de la tasa de crecimiento del PBI nominal. Es una velocidad muy fuerte. Entonces ahí algunos analistas tienen alguna suspicacia respecto de que esto esté generando algún tipo de burbuja crediticia, ¿no? Entonces, volvamos a Estados Unidos. Entonces, el escenario más probable ahora es que el retiro de ese estímulo monetario comience a pasar a finales de este año, bueno, próximamente, digamos, porque dijeron el último trimestre, ¿no? ¿O será el primer trimestre del próximo año, tal vez? Es otra pregunta interesante, porque en general, a ver, hasta el primer trimestre, abril tal vez, los mercados esperaban que Estados Unidos empiece a recortar, no a retirar, a recortar su velocidad de expansión monetaria, ¿no? Lo está haciendo a un ritmo de 85.000 millones de dólares mensuales. ¿Cómo inyecta el Banco Central dólares a la economía? Pues compra bonos del Tesoro y bonos hipotecarios. Entonces, ha estado comprando y suelta dólares, ¿no? Tú eres un inversionista que tienes, dame los bonos y suelto dólares a la economía. Lo que han dicho es que van a recortar esa velocidad, van a ir un poquito más lento, porque posiblemente ya la economía está ganando tracción y ya no sea necesario expandir tanto la oferta monetaria, porque a la larga esto podría generar problemas. Inflación, por ejemplo. Y el Banco Central, su objetivo, su razón de ser es precisamente controlar la estabilidad de precios. Inflación o burbujas de activos, digamos. Burbujas de activos, efectivamente, ¿no? Algunos decían que los bonos del gobierno americano estaban sobrevalorados, ¿no? Un bono del Tesoro americano a 10 años estaba en 1,6 hace algunos meses, ¿no? Una tasa excepcionalmente baja, ¿no? O sea, a 10 años, 1,6. Es una compresión de los retornos a los bonos que algunos sugerían podía ser reflejo de alguna burbuja. Entonces, se esperaba que este proceso de recorte que generaba distorsiones en la economía, pero que ayudaban a que la economía se recupere, la actividad económica se recupere, se pensaba que iba a ir recién en el 2014. Entonces, cuando Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, más o menos desliza en la tercera semana de mayo, mira, así como viene la cosa, tal vez empecemos a recortar las compras de bonos,
a partir del último trimestre del año. Entonces ahí los mercados, ¡bum!, empezó esta volatilidad que hemos visto, empezaron ventas de activos en mercados emergentes, o sea, salida de mercados emergentes. Hemos visto Brasil complicado, hemos visto a la India y Turquía complicados como mercados emergentes, donde ha habido salidas muy fuertes de capitales, porque los inversionistas lo que miran son las rentabilidades relativas. Si en Estados Unidos va a haber menos dinero, yo esperaría que los rendimientos suban. Entonces empiezo a rebalancear mi portafolio, ¿no? Bueno, me gusta este emergente, pero Estados Unidos me va a empezar a gustar un poquito más. Entonces saco de aquí para llevar un poco más hacia Estados Unidos, porque la rentabilidad, sobre todo ajustada por riesgo, va a estar mejor en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que ha venido pasando, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera explica estos incrementos en los tipos de cambio en buena parte de los países emergentes en el mundo. Muy complicado, como te digo, los tres que cité. Brasil ha depreciado muy fuerte, pero un país como Turquía, por ejemplo, también está siendo mal percibido. Mira, yo creo que al final del día esto también va a diferenciar a los emergentes. En Turquía tiene un problema de alto déficit en cuenta corriente, o sea, vamos a decirlo en sencillo, en balanza comercial, tienen un déficit muy grande. Y eso pues genera preocupaciones, ¿no? Porque los inversionistas saben que cuando un país tiene déficit en la balanza comercial, esto significa que la deuda externa está subiendo. Y como va a ir un poquito más lento el mundo emergente, yo si fuera alguien que le presté a Turquía diría, ¿y cómo me vas a pagar? Entonces mejor me empiezo a retirar, ¿no? Voy a reducir mi exposición en Turquía. Entonces, países emergentes que se han visto complicados son aquellos que tienen amplios déficits en la balanza comercial y niveles de deuda externa de corto plazo relativamente elevados. Que no es el caso del Perú. Que no es el caso del Perú. Nuestros vencimientos de deuda en los próximos 12 meses equivalen a alrededor del 4% del PBI. En Turquía estoy hablando del 16-17% del PBI. O sea, vencimiento de deuda en los próximos 12 meses. Esos países sí se están viendo más complicados y están viendo sus monedas pues tambaleando, ¿no? Ok, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para conversar de tres cosas. El efecto sobre el tipo de cambio en el Perú, qué cosa va a pasar en los siguientes meses. El segundo, en este contexto, ¿qué implicó todo este debate en los medios sobre si era correcto usar las vacas flacas o las vacas gordas? Y finalmente sobre ese debate que ha comenzado en estos días en torno al aporte que los trabajadores independientes tienen que realizar al sistema privado de pensiones. Vamos a la pausa y regresamos con esos tres temas.